verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Amén, hermano. Vamos a buscar el himno 369. Por las mañanas yo dirijo mi alabanza. ¿A quién? A Dios, que ha sido mi única esperanza. Vamos a cantar. 369. ¿Lo tienen? Cantemos. Por las mañanas yo dirijo mi alabanza a Dios, que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha, pues nos ama tanto y nos libra de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, con elevar una oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo las mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baje el negro velo. El sol se oculta, pero queda Cristo, a quien mis ojos por la fe han visto. Brilla su lumbrera bienhechora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece y me alienta con el sueño, pues Él es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor amado, por mis pecados en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre derramada en su costado, una corona de espina en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero que cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube, está en el cielo y prepara hogar, viene muy pronto su iglesia a llevar. Amén, hermano. Viene muy pronto a su iglesia a llevar. Vamos a cantar otro canto, hermano, último canto. Y lo vamos a hacer en el 16. Himno 16. Cerca de ti, Señor.
Lo tienen, hermano, himno 16. Cerca de ti, Señor, quiero morar, tu grande y tierno amor, quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Y los de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, entero habitaré, cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre ahí, y mi alma gozará cerca de ti. Ahora que estaremos escudriñando la Escritura, esa bendición que viene del cielo, bien, vamos a darle gracias a nuestro Padre, porque Él ha proveído el alimento en esta mañana. El hermano Denis García quedará con la oración. Oremos. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor, te damos, porque ya estamos reunidos, un grupo de tus hijos, Señor, en tu templo santo, para venir a escuchar tu maravilloso consejo, Señor. Santifícalo en tu palabra, porque tu palabra es verdad, y es la que tu pueblo santo, Señor, en esta mañana vamos a oír de ella, Señor, en boca del siervo que ha escogido en esta hermosa mañana, Señor. Bendice a la iglesia, Señor, pidiéndote que los perdones por la falta y pecado que hayamos cometido, para que cada uno de nosotros estemos limpios, Señor, y así de esta manera recibamos tu palabra, Señor, tu consejo. Bendice al siervo que ha escogido, dele palabras sabias y entendibles, para que cada uno de nosotros, Señor, entendamos tu maravillosa palabra en esta mañana. Gracias te damos, Padre Santo, y todas estas cosas te las pedimos en el nombre santo de tu amado Cristo Jesús. Amén. El hermano Lester Araica quedará ocupando este lugar. Buenos días, amados hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana. Amén. Vamos a continuar nuestro estudio de esta mañana, que tenemos la segunda parte, ¿verdad?, del tema, el yugo desigual. El domingo pasado estuvimos analizando y quedamos el libro de Josué,
el cual invito a que busquen. Ahí vamos a retomar Josué capítulo 23. Leímos desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Estuvimos viendo también que este tema, el yugo desigual, es un tema muy controversial en el sentido de que hay diferentes opiniones de cómo actuar acerca de este tema. Para el tiempo del Antiguo Testamento, seguramente también había oposición, había opiniones o actitudes que tomaban como cosa liviana este mandamiento, porque siempre ha habido oposición a los mandamientos del Señor, pero hemos estado leyendo en Éxodo, en Deuteronomio, las leyes y mandamientos que el Señor venía dándole al pueblo y las razones del por qué el Señor venía enseñándole al pueblo a que no debían de hacer mezcla, a que no debían de hacer alianzas, a que no debían de unirse con otras naciones, no porque Dios estuviese pensando en algo sanguíneo, en algo de raza, en este aspecto, sino porque Dios, como es santo, quiere un pueblo santo. Esa era una de las razones que mirábamos, porque también sabemos que la ley de Moisés permitía que personas de otras naciones se hicieran al judaísmo. Así que en la mente del Señor y en la mente del pueblo no estaba este sentido, sino de que debían de ser un pueblo apartado para Dios, y que al entrar en alianzas y en uniones y mezclas con otras naciones paganas, estas los iban a invitar, estas les iban a transmitir sus valores, sus principios, sus creencias, y estos eran idolátricos y estos iban en contra de Dios. Así que Dios estaba preocupado por la fe de su pueblo, por la parte espiritual más que la parte física en este sentido. Así que vimos también que este término yugo desigual aparece en el Nuevo Testamento, ahora lo estamos estudiando en el Antiguo Testamento, y tiene que ver con una palabra que es compuesta, ¿verdad? Que significa estar desigualmente enyugados, y que en el área de la agricultura, cuando se ponían a dos animales a arar el campo, ahí se podía entender con mayor facilidad, y el Señor había venido utilizando también otras imágenes tomadas de la agricultura, también en el asunto de sembrar, ¿verdad? No mezclar las semillas. Así que por todo el Antiguo Testamento nosotros tenemos estas leyes, incluso lo vimos desde antes del diluvio, ¿verdad? Con las dos descendencias, la descendencia de Caín, que hacía obras malas porque era del maligno, y la descendencia de Set, que empezó a buscar y adorar a Dios. Cuando estas dos se mezclaron, entonces la ira de Dios vino sobre esta tierra. Así que hay mucha información, sobre todo en el Antiguo Testamento, acerca de este tema. Lo vemos antes del diluvio, lo vemos en los tiempos de Moisés, ahora estamos con Josué. Dice así Josué capítulo 23, versículo 11. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Cuando se trata, hermanos, de amar a Dios, y cuando se trata de cuidar nuestras almas, debemos de ser hombres y mujeres diligentes. ¿Cuántos lo creen? Porque en cuanto nosotros descuidemos algún aspecto acerca de cómo amar a Dios y agradarlo, o acerca de cómo guardar nuestras almas, entonces, hermanos, ahí comienza el principio del fin, como dicen, ¿verdad? Nuestras catástrofes. Y a veces pareciera que hay cosas que son pasables, a veces pareciera que hay cosas que se pueden permitir, ¿verdad? Aunque estas vayan directamente en contra de la voluntad de Dios, y que Dios no va a hacer nada. Y aquí Josué, ¿verdad? El sucesor de Moisés,
le está diciendo al pueblo de que no piensen en eso, de que Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios que cumple su palabra, pero no solamente cumple la palabra buena, sino que también Él cumple la palabra mala, es decir, las consecuencias de apartarse de Dios. Dice el versículo 2 en adelante, porque si os apartareis, ¿verdad? Si descuidáis vuestras almas, si descuidáis el amor a Dios, y os apartareis, y os uniereis a los que resta de estas naciones que ha quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Muchas veces el castigo de parte del Señor viene de esas alianzas, viene de esas personas que van a estorbar el amar a Dios y el guardar nuestra alma, porque ellas mismas van a ser utilizadas por Dios, dice, como azote, como lazo, como espina en vuestros costados, como espina en vuestros ojos. Y así sucede, hermano, todas las estadísticas, ¿verdad?, que hemos visto en el Antiguo Testamento, y vamos a ver unos ejemplos hoy, así ha sucedido siempre. Y es aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, dice Josué. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasares el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora un ejemplo, ¿verdad? Mucho tiempo después, nos vamos a adelantar en el tiempo y vamos a ir al libro de Esdras, en nuestras Biblias, Esdras, capítulo 9. Y vamos a estar viendo también el capítulo 10, los dos capítulos, ¿verdad? Si nosotros recordamos un poco acerca de la historia, entonces acabamos de dar un salto en la historia sumamente grande, ¿verdad? Pasamos de Josué, hablándole al pueblo ya cuando él iba a morir, ¿verdad? Ya casi por entrar el período de los jueces, cuando Josué murió. Y estamos llegando ahora a los tiempos de Esdras, cuando ya pasó el periodo de los jueces, el periodo del Reino Unido, el periodo del reino dividido, ya pasaron los 70 años de cautiverio y ahora están retornando de nuevo a Jerusalén. Quiere decir que estamos más o menos en el 400 antes de Cristo. Entonces, cuando Esdras comienza su reforma, a la par de Nehemías, un tiempo después, Esdras llega a restaurar las cosas, pero algo de lo que se encuentra en el pueblo de Dios es que no habían dejado de unirse con las naciones paganas. Y leemos en Esdras capítulo 9. Acabadas estas cosas, todo lo que Esdras venía haciendo en los capítulos anteriores, dice, los príncipes vinieron a mí. Esta frase de los príncipes, más que todo los jefes, los líderes, ¿verdad? No creamos que el término se utiliza modernamente como ahora, que son algunos
que están en la realeza, por así decirlo, una clase social elevada. Aquí la palabra tiene que ver más con los ancianos, con los jefes, con los líderes del pueblo. Ellos, los líderes, vienen a Esdras y le dicen, oiga bien, a Esdras le llega la información por los líderes. Le dicen a Esdras, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. No se han separado y hacen conforme a sus abominaciones. Quiere decir que esto era por regla, hermanos. Esto era por regla. Y yo dije que luego que venemos todos los textos del Antiguo Testamento, vamos a sacar una lista de lo que aprendemos, ¿verdad? No solamente de los mandamientos de Dios, no solamente de los ejemplos, sino también de los atributos de Dios. Eso lo tenemos pendiente ahí. Pero vayamos viendo esto, que al no haberse separado, dice que comenzaron a hacer conforme a sus abominaciones, como una regla general. Siempre va a pasar eso. 2. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer ¿qué, hermanos? Dice, este pecado. Entonces, para los líderes de este momento, esto era un pecado. Esto era una abominación de parte de Dios. Claro, y es que era una transgresión directa a la ley. Es una transgresión directa a la ley. El Señor había dicho no, y ellos estaban diciendo sí. Eso es pecado, ¿verdad? Según lo que la misma Escritura dice, infringir la ley. Ahora, Nehemías escucha esta información, dice bien, Nehemías oye esto, y vemos la reacción de él en el versículo 3. Dice, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Ahí con la mirada fija, con la mirada perdida. ¿Ha visto a alguien angustiado así? Por lo general, cuando vamos en las carreteras, ¿verdad? Gente que está pidiendo ahí en los semáforos, de repente se nos parte el alma al verlos ahí sentados encima de su balde con la mirada perdida. Seguramente, ¿qué estará pasando en sus mentes, sus corazones? Pues así se sentó Nehemías, pero no por causa de la situación económica, falta de trabajo, etcétera, sino por lo que estaba escuchando, por ese gran pecado. Arrancó cabello de su cabeza y de su barba, y se sentó allí, dice, angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel. Mucho de esto, hermano, mucho de este tema, el yugo desigual, tiene que ver con el temor a Dios. O el temor a Dios. Al final, a veces, debemos de hacer ver esto. El temor a Dios. Estaba Nehemías, Esdras solo, y se le juntaron a él alrededor. ¿Quiénes? ¿Los que se oponían o los que temían a Dios? Los que temían a Dios. Ellos se juntaron con Esdras a causa de la prevaricación de los del cautiverio, es decir, los que estaban volviendo al cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Se quedó varias horas Esdras así, perturbado en su corazón. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije, aquí Esdras hace una oración: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantarme. Oh Dios mío, mi rostro a ti.
Este sentimiento, hermano, fíjense bien, se ha venido menguando en nuestros tiempos, adelantándome un poquito a las aplicaciones, ¿verdad? Se ha venido menguando un poquito en estos tiempos. Y ahora no hay este sentimiento. ¿Cómo se siente Nehemías? Esdras, perdón. ¿Cómo se siente? Se siente que ni siquiera no se siente en las condiciones espiritualmente hablando para elevar su voz a Dios, para pedirle al Señor. Se siente confuso, se siente avergonzado. Y eso que él no está involucrado en esta gran abominación, en este gran pecado directamente. Aunque él se siente involucrado indirectamente. Y esa es una de las cosas que tenemos que venir aprendiendo, hermanos. Todos nosotros estamos involucrados en preservar el linaje de Dios puro, santo y sin mancha. Amén. Directamente con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestra iglesia, e indirectamente con el proceder de nuestros hermanos. Nuestras reacciones hoy deben de ser como esta: de vergüenza, de confusión, de estorbo para acercarnos a Dios y levantar nuestro rostro contra Él, con Él, ¿verdad? Y Él lo explica. Esdras lo dice en el versículo 6, donde quedamos la lectura, dice: porque nuestras, fíjense bien que Él se incluye, porque está involucrado indirectamente, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día, ese es el salto que dimos ahorita, ¿se acuerdan que le dije? Saltamos varios siglos, porque Esdras está poniendo su mirada desde el día de los patriarcas, ¿se acuerdan? Hasta hoy, dice Esdras, todo ese tiempo, ¿cuál ha sido el proceder del pueblo? Dice: hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Han venido las consecuencias, se ha cumplido la palabra de Dios para mal. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios. Esa frase yo en el estudio la he venido apartando, porque va a haber enseñanza, hermano. No vamos a correr con este tema, ¿verdad? No vamos a correr en el tiempo, ¿verdad? En el tiempo que nos lleve en los domingos, vamos a analizarlo, esas palabras importantes, porque esto a veces se confunde, hermanos. Y no podemos confundir la misericordia de Dios y la gracia de Dios, ¿verdad?, al no sucedernos nada, con lo que Dios ha dicho que nos va a suceder seguro. Porque aquí Esdras dice en el versículo 8, y ahora dice: por un breve momento ha habido, ¿qué cosa? Misericordia. Es que pareciera que no pasa nada en algunos momentos, ¿sí o no? Pareciera. Y uno dice: me voy a rispar. Sí, yo sé que están los peligros ahí, están las advertencias, están las consecuencias, están los mandamientos, pero todo ha ido bien. Todo ha ido bien. Sí, por un breve momento puede ser que haya misericordia de parte del Señor, pero no misericordia en el sentido de que Él no está viendo la transgresión directa. Y aquí Esdras reconoce que debieron de haber sido exterminados. ¿Por qué cosa? Por el gran pecado que estaban cometiendo. Pero Dios había tenido misericordia, que había preservado un remanente que ahí estaba. Ya las tribus del norte habían sido desaparecidas, Judá y Benjamín ya habían ido en cautiverio, y el Señor no los había exterminado del todo, como dice Jeremías. No los había exterminado del todo, sino que había preservado un remanente, y aquí están ahora ellos. ¿Habrán aprendido la lección ese remanente? ¿Habrán aprendido la lección? Dice Esdras en el versículo 8.
para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, fíjense bien que Dios estaba teniendo misericordia, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? ¿Qué podía decir el pueblo, hermano? ¿Cómo se podía defender? ¿Qué excusa podría dar? ¿Qué argumento iba a presentar a Dios? ¡Ninguno! Dice Esdras, porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Así que aquí entra, además de recordar las leyes, él hace una combinación ahí de las leyes, del Deuteronomio, Éxodo, y les recuerda en su oración, la recuerda en su oración, pero también Esdras tiene en mente que hay una herencia que entregar, ¿de acuerdo? Hay una herencia que entregar, y esta herencia debía de ser para bien, heredar una tierra santa, heredar una familia santa, y no la estaba cumpliendo el pueblo. Dice el versículo 13, mas después de todo lo que nos ha sobrevenido, a causa de nuestras malas obras, esto es reconocimiento del mal, y a causa de nuestro gran pecado, también para Esdras, eso era un gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este. Versículo 14. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Aquí hay mucho que aprender de esta oración. Hay mucho. Me quiero enfocar en la parte de aprender por observación, porque más o menos por ahí es el argumento de Esdras en su oración. Y un mejor ejemplo de esto lo acabamos de ver en la lectura de Jeremías. ¿Cuántos están al día con la lectura, hermanos? En Jeremías acabamos de ver en los primeros capítulos que Dios comienza a presentar argumentos contra el pueblo, usando a Jeremías y diciéndole en qué te he faltado, esto, lo otro, y el pueblo respondía, no te serviremos, en qué hemos hecho mal, somos libres, no, se quitaron el yugo, dice que quebraron el yugo. Miren qué tremendo es que la Escritura también utiliza el término yugo aplicado a Dios y a su pueblo. Amén, hermanos. También lo utiliza, porque Dios, en la figura que utilizan los profetas, ¿verdad? Y en todo, Él es el esposo, e Israel, la nación, es la esposa, ¿se acuerdan? Y uno de los profetas menores utilizó esta relación figuradamente para hacerle ver al pueblo de que se habían prostituido figuradamente con otros dioses paganos. Entonces el pueblo de Israel en algunos momentos tranquilamente dice que se quitó el yugo, dice, no, por donde me llevas no quiero ir,
No quiero ir en pos de ti, quiero ir en pos de esta gente, de estos dioses. Entonces, Jeremías, a través del Espíritu que le estaba revelando esto, él utiliza un ejemplo. Y él dice, recuerdan que el reino se dividió en dos, ¿verdad? El reino del norte y el reino del sur. En el norte habían 10 tribus y en el sur habían 2, ¿verdad? Y esto lo comenzó, ¿quiénes son? A ver, vamos a probarlos ahorita en esta. Después de, ¿quién fue el primer rey de Israel? ¿Ah? Después, David, después, Salomón. Ok, ahí del Reino Unido se conoce eso, ¿verdad? 120 años. Después de Salomón, ¿quiénes comenzaron a reinar en estos dos reinos divididos? Roboam y Jeroboam. A partir de ahí inició una línea de reyes por los dos lados. 20, 19, por ahí se van los conteos. En el reino del norte no hubo un rey bueno, no hubo ni uno. En el reino del sur sí hubieron algunos, ¿verdad? Como este que estamos viendo ahorita en la lectura, que Jeremías profetizó en los tiempos de Josías, que fue uno de los reyes buenos en ese tiempo. Quiere decir entonces que viene Jeremías y le dice al pueblo, los del norte ya habían sido destruidos 100 años antes, más o menos. Y le dice, tú debiste de aprender. Dice, pecó Israel, pecaron los del norte, y por eso Dios ha traído este mal. ¿Y qué debió haber hecho su hermana, la desleal Judá? Dice, ¿qué debió haber hecho? Debió de haber visto lo que le pasó a Israel y debió de haber evitado que le pasara lo mismo. Mas sin embargo, aprendió Judá del mal de Israel, y ese es el argumento que presenta Jeremías a través del Señor, ¿verdad? Dios le manda esa información al pueblo y le dice, si comparáramos en este tiempo a Israel con lo que está de Judá, Israel pareciera fiel. ¿Qué les parece, hermano? A mí me impresionó esa lectura. Si no hubo ningún rey bueno en Israel, todos hicieron lo malo, y fue los primeros que se destruyeron en 722, para el tiempo que está dando esa profecía en el 600, 100 años después, si comparásemos, dice, este parecía fiel a cómo te encuentras hoy. Y al final fueron llevados en cautiverio, ¿sí o no? Fueron llevados en cautiverio. Por más que Jeremías les digo, arrepiéntanse, 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 vengan a mí, dice el Señor, arrepiéntanse. Fueron llevados en cautiverio. Ahora pasaron los 70 años y Esdras en su oración dice, no hemos aprendido. Judá no aprendió de Israel, y ahora estos que volvieron del cautiverio no aprenden de Judá. ¿Vamos a continuar en lo mismo? Y esto, hermano, es una enseñanza que se aprende por observación. Hay dos maneras de aprender, ¿verdad? Por observación y por experiencia. Los que aprenden por experiencia son los que se enfrentan, los que viven con eso, los que sienten los azotes, los que sienten los lazos, los que sienten las espinas en los ojos, ¿verdad? Eso es aprender por experiencia. Pero también Sansón, por ejemplo, ¿se acuerdan? Él quiso aprender por experiencia. Ahí lo vamos a ver más adelante. He dejado los ejemplos para otra clase, ¿no? Pero lo vamos a ver. Quiso aprender por experiencia. Sus padres intentaron evitarle, pero él no, él quiso aprender por experiencia. Bueno, ya conocemos más o menos su fin. Pero el punto aquí, hermano, que estas clases, estas lecturas, deben de servirnos a nosotros para aprender por observación. Y allá lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Lo he dejado ahí cuando dice que estas cosas están escritas como ejemplo para nosotros. Entonces, aquí el argumento de ella es, no hemos aprendido por observación. Los del cautiverio, los que estamos volviendo, vamos a continuar en esto. Vamos a seguir infringiendo los mandamientos del Señor. No puedo ni verlo al Señor, me siento avergonzado y confuso. Esa es la oración de Esdras. Pues, ¿qué resultó de esto? Ahí estaba el hombre llorando, con un tuco de cabello menos. No sabemos cuánto cabello se arrancó, ¿verdad? ¿Cuánto nos podremos arrancar de cabello con la mano, ¿verdad? Con un tuco de barba menos, avergonzado, confuso. Ahí estaba, pero estaba orando, estaba intercediendo. Y cuando lo vio el pueblo,
Miren la reacción, capítulo 10. Mientras oraba Esdras, sigamos la lectura, capítulo 10. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Quiere decir, hermanos, que nuestras acciones, nuestras actitudes pueden influenciar a muchos. Amén. ¿Verdad que sí? Ahí estaba Esdras, parecía que estaba solo con este sentimiento, porque el pueblo ahí estaba. Aunque el hecho de que algunos líderes le hayan dicho a él, pareciera como que también a otros estaban incómodos con esta situación. Pero el hecho de que Esdras estaba ahí orando, intercediendo por el pueblo, involucrándose él en la intercesión, ha hecho que muchos a su alrededor se unieran y también lloraran amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, oiga bien, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Quiere decir que sale una resolución y sale de parte del pueblo. Y ahí está un nombre ahí, ¿verdad? Secanías. Y le dice a Esdras, si es cierto, estamos mal, vamos a recapacitar. Hay esperanza si nos arrepentimos. Podemos restaurar el pacto y vamos a cambiar. Vamos a separar el pecado de nosotros. Versículo 4, le dice el pueblo a través de este vocero, le dicen a Esdras, levántate, porque estaba en el suelo, ¿verdad? Estaba arrodillado orando. Dice, levántate. Además que lo invita a la acción, porque esta es tu obligación. Ojo a esa palabra, ¿verdad? Esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Observen esto, hermano. Para que realmente haya una reforma espiritual, para que realmente se corrija el error, se extirpe el mal, se aparte la ira de Jehová de un pueblo, de una nación, de una familia, de un individuo, en este caso está hablando del pueblo de Dios, el remanente, tanto el liderazgo como el pueblo deben de estar unidos, ¿sí o no? Le dice, levántate, Esdras, porque esta es tu obligación. Esta es tu obligación. Esfuérzate, que nosotros vamos a estar contigo. Quiere decir, hermanos, que por más que el liderazgo esté atento, aconsejando, animando a que no se hagan mezclas, si el pueblo no está en unión a ese llamado, el resultado puede ser negativo. Si el pueblo, dentro del pueblo hay este intento de adorar a Dios, de amar sus mandamientos, de guardarlos, y el liderazgo es malo, no quiere, y son ellos los primeros, porque ¿quiénes eran los primeros? Le dijeron el informe a Esdras que habían hecho esto, los sacerdotes, los líderes, eran los primeros. Si el liderazgo está mal, aunque el pueblo esté bien, el resultado también va a ser ahí, poco. No que no va a haber resultado, pero va a ser poco. Entonces de este versículo vamos a extraer unas muy buenas enseñanzas de la unidad que debe de haber, de criterios, de pensamiento, ¿verdad? Pero también de acciones ante este tema y cualquier otro tema. Hoy nos toca este tema, pero este es un principio que aplica a todos los temas, a toda la doctrina del Señor.
El líder y el pueblo unidos en principios, en criterios para mantener un pueblo santo. Amén. Porque el plan de Dios es que de ese pueblo, de ese remanente, Él iba a levantar ¿a quién? Al Mesías. Al Mesías. Quiere decir que el descuido de la santidad, el descuido de la rectitud, el descuido de cuidar del plan de Dios o de ser parte del plan de Dios, podía estropear esa línea, ese linaje. Y Esdras está consciente de esto, y el pueblo también, dice el versículo 5. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel, que harían conforme a esto, y ellos juraron, estuvieron de acuerdo. Y entonces comienza el plan, vamos a leerlo. E hicieron pregonar en Judá, se levantó luego Esdras delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto, 1, y 2, a causa de la lluvia. Era un tiempo lluvioso en ese momento. Estamos hablando del mes 9. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de la tierra, y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea, y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho, y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Entonces, el pueblo acepta, el pueblo dice: sí, vamos a hacerlo. Pero le dicen a Esdras: hagámoslo con tiempo, porque 1, está lloviendo, 2, la lista que te va a salir no es poca, son muchos los que han pecado, y esto no se va a resolver en 1 o 2 días, va a requerir tiempo. Y entonces le dicen en el versículo 14: sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Otra frase importante para recordar. Ellos habían entendido que la ira de Dios estaba sobre este asunto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaazía, hijo de Tikva, se opusieron a esto. Versículo 15, ¿verdad? Y los levitas Mesulán y Sabetai les ayudaron. Siempre va a haber oposición, ¿verdad? Y ahí hay unos ejemplos. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones, jefes de casas paternas, según sus casas paternas, todos ellos por sus nombres, se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes 1. Quiere decir que se llevó más o menos, ¿cuánto? 3 meses. Del primer día del 10 hasta el primer día del primer mes. 3 meses. Y ahí estaban llegando cada uno y viendo. Dice el versículo
18. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos. Ahí están los nombres. Dice el 19. Y dieron su mano en promesa de que despidieran sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Dice el 23, de los hijos de los levitas, y ahí están los nombres. Dice el 24, de los cantores, y ahí están los nombres. Y luego menciona a todos los del pueblo, ¿verdad? Entonces vemos hasta dónde había contaminado el pecado. Una lista de los sacerdotes, una lista de los levitas y una lista de los cantores y todo el pueblo. Aquí hay más o menos, hermanos, en esa lista una cantidad de nombres, ¿verdad? 100 y pico de nombres, 110, 113, hay algunos que se repiten. Dice el último versículo, el 44, todos esos nombres que están allí, habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Esto es importante. Hermana Yolanda. Así es. Era bastante tiempo, dice la hermana, que ya hasta hijos habían tenido. Era bastante tiempo que estaba en esa situación. Hermano Domingo. Cuando dijo, ahora pues hagamos parte, Dios, es una de las mujeres y el pueblo le dice, porque esa es su obligación. Mencionaba acerca de que era necesaria la unidad, el carácter de indispensable. Solo respecto de ese conflicto, no lo veo así en otros ejemplos escriturales, porque más bien dice el versículo 6, cuando le dicen a él, se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Jonás, hijo de Eliasib. Perdón, en el 3 al final dice, y de lo que tenía un mandamiento entre Dios, y hágase conforme a la ley. Al final del versículo 10:3, conforme a la ley. Claro, para que las cosas se hagan o salgan bien y no hayan, digamos, víctimas de los juicios de Dios. Obviamente es indispensable la unidad, pero no es condición sine qua non para que las cosas se hagan como debe ser. Más bien, ellos dejaron una verdad a él, esta es su obligación. La de líder es la obligación, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase que estoy compartiendo, que está en el carácter del siervo del Señor. El carácter del siervo es precisamente esta que adoptó Esdras. Su carácter estaba definido por la misión que Dios le había dado, basada en la palabra. El que otro haga caso, no haga caso, no tiene que ver nada la armonía para que se cumpla este propósito. No lo ejemplificó Samuel. El caso de Saúl y Agag, el rey amalecita. Había una orden, el pueblo no estaba en desacuerdo, pero él hizo cumplir la orden del Señor, porque eso era lo que tenía que hacerse y eso es lo que hay que hacer. Ahí no había unidad, pero las cosas se hicieron porque se tenían que. Y hay otro ejemplo, el caso de Moisés, el caso de Sí, claro, ya capté la idea. A la aplicación que estoy haciendo yo no va por ahí, esto está claro. No debe haber unidad para cumplir los mandamientos del Señor, a veces hay ejemplos que no. El punto acá es, cuando yo inicié la introducción, es que este tema es controversial. Cuando hablo de unidad, me refería a que los pensamientos que hay en algunos hermanos acerca de este tema, en la unidad de lo que significa el yugo desigual, ese es el sentido, que ya si lo cumplen o no lo cumplen, el deber de Esdras era lo que él hizo, leer la ley delante del pueblo, ¿verdad? Esto es lo que venía haciendo, él iba por buen camino, y no solo leerla, que se hiciera cumplir. Ya si cumplían o no, pues ya Esdras pues
igual el pueblo. Entonces no siempre va a estar esto, pero en el sentido de opinar sobre este asunto, tenían que estar de acuerdo. Tanto el líder como el pueblo tenían que creer que eso era un pecado. Y aquí lo estaban teniendo. Ambos estaban reconociendo ya, no solo Esdras en su oración, sino que el pueblo también estaba diciendo, esto es un pecado. Ese es el problema ahora, en este tiempo, de que para muchos esto es cosa liviana. Y aunque el liderazgo esté llamando la atención, y los padres le transmiten a sus hijos que pueden hacerlo, se los permite, los fomentan, los reciben, se celebran bodas. Vamos a ver esto más adelante ya con el Nuevo Testamento. Y se entra en alianza. En ese sentido, el ruego en esta clase es que entremos en unidad sobre este tema. Para este pueblo, en el Antiguo Testamento, esto era pecado. Y no solo era pecado, era un gran pecado, era una abominación. Probablemente el próximo día vayamos a hablar un poco acerca de Nehemías, ¿verdad? De Salomón, que ahí lo menciona Nehemías, y con ese punto terminaríamos lo referente a mencionar en el Antiguo Testamento. Y iniciaríamos ya con las prohibiciones o la enseñanza a los cristianos en el Nuevo Testamento sobre este tema. Yo sé que no vamos a tocar todo lo del Antiguo, tal vez no todo lo del Nuevo, pero he elegido estas lecturas porque son de las cuales yo estoy con pinza, ¿verdad? Extrayendo y haciendo la lista para que al final nosotros miremos, bueno, esto es lo que aprendimos de todo esto que leímos, estos son los atributos del Señor, por esto eran los propósitos, y esta es la conclusión del Antiguo Testamento que está hasta aquí. ¿Cómo lo ven, hermanos? Este tema en el Antiguo Testamento, ¿claro o controversial? Claro. Clarito. Aunque a veces no hubiese unidad, pero el tema estaba clarito. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Gracias, hermano Domingo, hermana Yolanda, ¿verdad? Por su comentario. Yo sé que tal vez no ha dado mucho tiempo, ya va a haber un momento, ¿verdad?, en el que podamos preguntar y podamos hablar un poco más nuestras preguntas y ejemplos que tengamos. Por el momento, ¿verdad?, estábamos recabando la evidencia, ¿se acuerdan? Estábamos recabando la evidencia y esta frase. Aquí hay mucha controversia, ¿verdad? También en este que leímos de Esdras, con lo de los hijos, con lo de la expulsión. Vamos a ver más adelante si Dios lo permite. Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a tomar un corito, nuestro hermano Humberto, un corito, y luego se prepara nuestro hermano Santiago Martínez con la oración de agradecimiento por esta enseñanza. Vivo al Señor, alto y sublime, sentado sobre el trono de mi ser. Vivo al Señor, alto y sublime, sentado sobre el trono de mi ser. Él es santo, Él es santo, Él es santo, sentado sobre el trono de mi ser, sentado sobre el trono de mi ser. Que la paz de Cristo more en todos nuestros corazones. Oremos.
Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. A esta hora, Padre Santo, le damos gracias por todo lo que hemos hecho en esta primera parte. Agradecido con usted, Padre Santo, por todo lo que nos ha mandado a nuestros hermanos que estamos de oyentes en la banca. Gracias por ese mensaje tan hermoso que usted lo mandó en esta mañana, pidiéndonos, Padre, su bendición para que también nosotros la expongamos en nuestros hogares como ejemplo, como que perdure, Padre Santo, también en cada uno de nuestros hermanos y podamos hacer, Padre, todo lo que usted nos manda. Bendice al hermano que enviaste en esta mañana, dale ese don, Padre Santo, de su palabra, Padre, utilízalo como ejemplo para todos nosotros, Padre Santo, guíalo. Gracias le damos, pues, Padre Santo, por esas lecturas preciosas. Ahora, Padre Santo, le pedimos que nos prepares para la segunda parte, Padre. Estaremos todos aquí juntos esperando ese momento. Agradecido, pues, con todos ustedes. Y todo esto, Padre Santo, se lo pedimos en el santísimo nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Entraremos a las 10:27, para que lo tengan pendiente allí. Preparémonos para el segundo tiempo.